Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión les voy a estar trayendo el análisis de los estados financieros de la empresa Nike, empresa que no necesita mucha introducción, ya la conocemos todos, una empresa líder en la industria de la indumentaria, con una marca muy reconocida a nivel mundial, patrocinando siempre estrellas del deporte en todo el mundo, de diferentes disciplinas, hoy presente en casi todos los continentes. Antes de ir a los estados financieros vamos a estar viendo un poco de análisis técnico para ver cómo se está moviendo el precio de la acción en el mercado. Lo primero que vemos es que en velas diarias el día de hoy está metiendo una baja de aproximadamente el 4%. Tuvimos una reacción en torno a los $105, un nivel de soporte marcado que tiene que ver con los máximos alcanzados en el año 2020 previo al desplome ocurrido en el mercado por la crisis del COVID. Si ampliamos la visión a velas semanales, vemos una clara tendencia bajista de mediano plazo con un cruce de medias a la baja que se dio en diciembre del año 2021 y que sigue vigente hasta el día de hoy con una baja desde máximos a mínimos que llegó a tocar el 40% y a precios actuales una baja consolidada del 38,37%. Si ampliamos todavía más a visión mensual y de largo plazo, vemos como también se dio el cruce a la baja de las medias móviles de largo plazo, lo que puede indicar una tendencia bajista bastante fuerte. Recordemos que la última vez que el precio se movió por debajo de la media móvil ponderada de volumen en color azul fue con los mínimos alcanzados en marzo del 2020. Si neteamos del gráfico las bajas ocurridas por los split en el precio de la acción de Nike, podemos ver que hoy está cotizando a precios de agosto y julio del año 2020. La empresa corrigió toda la suba en el precio que tuvo durante el año 2021, pero la tendencia en el largo plazo es claramente alcista. Si vemos cómo se comportó desde el año 2000 en adelante y cuáles fueron sus principales bajas, vemos que el año 99 a marzo del 2000 la empresa llegó a caer cerca de un 60%. En el año 2008-2009 la corrección ascendió al 45-46% prácticamente. En el año 2015 hasta el año 2016 la empresa corrigió 28% y en 2020 llegó a corregir 43%. Sin contar la baja actual que se sigue desarrollando, tenemos desde el año 2000 a la fecha un promedio de corrección en el precio de la acción del 44%. La corrección desde máximos a mínimos llegó a tocar el 41%, por lo que ya nos estamos acercando al promedio de las últimas mayores bajas desde el año 2000 en adelante, por lo que puede empezar a indicar que la corrección ya está siendo bastante importante a nivel de otras bajas considerables y de total crisis en el mercado. Si volviera a bajar un 60% como lo hizo en el año 99-2000, llegaría a máximos del 2015, mínimos del año 2018 y niveles de soporte del año 2020. Como están viendo en el gráfico, yo le pongo como principal soporte este nivel de precio que tiene que ver con los máximos alcanzados en el año 2020. Como siguiente soporte le marco los $90 por acción. Si llegara a tocar este nivel de precios, estaría cayendo cerca de un 50%. Veo bastante improbable llegar a niveles de los $67, pero todo puede pasar y eso va a depender de cómo se empiece a profundizar la crisis y a los datos macroeconómicos que vayan apareciendo de acá en adelante. Viendo ahora sí los estados financieros de la empresa con los datos trimestrales actualizados al primer trimestre del año 2022 y los datos anualizados al 31 de mayo del año 2021. Recordemos que Nike, al igual que otras empresas, cierra su año contable cada 31 de mayo, por lo que los datos anualizados en el año 2022 recién estarían disponibles cuando salgan los datos del próximo trimestre. Yendo a la posición de liquidez que tiene la empresa, recordemos que es la proporción de activo corriente respecto a los pasivos de corto plazo. Vemos que en los últimos trimestres asciende a un nivel en torno a 3, dato que pudo mejorar desde su último cierre anualizado de 2,72. Esto es una muy buena posición de liquidez, quiere decir que por cada dólar de pasivo de corto plazo la empresa tiene en su activo corriente $3. Si afinamos este ratio sacándole el inventario, calculando así la liquidez ácida, vemos como la liquidez sigue siendo muy buena, sobre todo para una empresa que se dedica a vender inventario como es Nike, teniendo un último valor de 2,18 y un fondo de maniobra que crece año a año y que se mantiene en crecimiento y bastante estable en los últimos trimestres, ascendiendo el fondo de maniobra para el último trimestre del año 2022 a unos 18.144 millones de dólares. La proporción de activo con respecto al pasivo que tiene la empresa para el último dato es de 1,62, bastante estable en los últimos trimestres. Si bien en los datos anualizados desde el año 2018 hasta el año 2020 viene a la baja, llegando a tocar un mínimo de 1,35. En el año 2021 repunta a tener una proporción de 1,5 y que puede aumentar en los trimestres posteriores, lo cual es un dato positivo. Si vemos el ratio de solvencia,
que tiene en cuenta el patrimonio neto con respecto al total del pasivo. Vemos la misma tendencia que vemos en la proporción de activo con respecto al pasivo. El último dato de solvencia para el año 2021 fue de 0,5, dato que mejoró al primer trimestre del año 2022 a 0,62, lo cual es una buena noticia, ya que la contracara de esto es que la empresa va aumentando la financiación con capital propio. El último dato se financia con capital propio 38% y se financia con pasivo un 62%. Esto es bueno en un contexto donde la tasa de interés empieza a subir y la nueva deuda que se tome se va a hacer cada vez a una tasa más cara, por lo que seguir en esta tendencia de empezar a financiarse con capital propio más que con pasivo puede darle mayor fuerza a la empresa. Si vemos la cobertura de intereses con respecto al EBITDA, en los últimos años viene en descenso, sobre todo desde el año 2019. Para el año 2021, por cada dólar de gasto financiero tuvo un resultado EBITDA prácticamente 30 veces mayor. Si vemos la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, vemos algo parecido. Para el último dato anualizado en el año 2021, la proporción era de 25,41, que si bien son buenas coberturas, esta tendencia bajista empieza quizás a preocupar, y si bien analizando los resultados, vemos que el resultado de EBITDA del año 2020 al año 2021 y comparándolos inclusive con el año 2019 y 2018, el resultado de EBITDA del año 2021 fue muy superior. La baja en la proporción la vemos por el salto cuantioso en los gastos por intereses del último año con respecto a años anteriores, lo cual hizo que bajen las coberturas de intereses. En cuanto a la inmovilización del activo, vemos que en los últimos trimestres se mantiene bastante estable, en torno al 30%. Lo mismo ocurre en los datos anualizados desde el año 2018 hasta el año 2021, si bien con algunas oscilaciones, siempre gira en torno al 30%. Si vemos la financiación de la inversión inmovilizada con respecto al patrimonio neto y deudas de largo plazo, vemos que la cobertura es ampliamente positiva, en los últimos trimestres rondando en torno al 2,5 de valor del ratio y una cobertura bastante estable a lo largo de los últimos años analizados. Esto es positivo para la empresa, ya que está pudiendo financiar sus inversiones de largo plazo con deudas de largo plazo y capital propio sin tener que incurrir a deudas de corto plazo que pueden afectar su liquidez. En este caso, viendo los márgenes, vemos que tiene márgenes bastante estables y positivos en los periodos analizados, como siempre en color azul el margen bruto, que gira en torno al 47% en los últimos trimestres y en los últimos años en torno al 45 y 43%. Es un margen bruto bastante alto y muy bueno para la empresa. En el último trimestre sacó un margen operativo en color naranja del 15% y un margen neto del 13%, nivel que se mantiene con respecto al último dato analizado en el año 2021. Si bien acá falta un trimestre por analizar, vemos que el último año, el mejor trimestre de acuerdo a márgenes, fue el que cerró al 31 de agosto del año 2021, en el cual sacó un 47% de margen bruto, un 17% de margen operativo y un 15% de margen neto. Si vemos lo que pasa con los márgenes a lo largo de los datos anualizados, vemos que el año 2021 fue muy positivo comparándolo con los años anteriores, sobre todo con el año 2020, año en el cual el margen operativo había bajado al 7% y prácticamente el margen neto fue 7% también. Tuvimos una muy buena recuperación en el año 2021, superando incluso los márgenes alcanzados en el año 2019 y 2018, al menos que ocurra una catástrofe en el último trimestre que iría desde abril a mayo del año 2022. Seguramente los márgenes que tenga la empresa van a girar en torno al 15 y 13%, lo cual es muy positivo y va a cerrar un año 2022 seguramente con buenos márgenes. Viendo la rentabilidad del activo, el año 2021 fue una rentabilidad del 15%, muy positiva con respecto al año 2020 que fue tan solo del 8%, pero en el año 2019 fue uno de los mejores años analizados donde obtuvo una rentabilidad con respecto al activo del 17%. Si vemos la rentabilidad de los últimos trimestres del 5, del 3 y del 4%, podemos sacar un promedio de rentabilidad del 4% por trimestre, por lo que la rentabilidad del año 2022 seguramente esté girando en torno al 15% nuevamente, lo cual es una rentabilidad muy buena y estable. En cuanto a la rentabilidad del patrimonio neto, siendo esta la rentabilidad más importante para el inversor, ya que el inversor se encuentra dentro de lo que es el patrimonio de la empresa, vemos que saca rentabilidades gigantescas. La empresa Nike en el último año 2021 tuvo una rentabilidad con respecto al patrimonio neto del 45% y esto tiene que ver por un apalancamiento positivo. La empresa sabe utilizar la deuda para apalancar a sus inversores y si bien esto puede cambiar en un mercado donde la tasa de interés suba año a año, yo creo que los márgenes que saca la empresa
puede hacer que esos márgenes, que estas rentabilidades sobre el patrimonio sean bastante resistentes. Si vemos la rentabilidad de los últimos 3 trimestres y estimamos que la rentabilidad del trimestre que falta puede ser en torno al 9%, estaríamos cerrando el año 2021-2022 con una rentabilidad sobre el patrimonio neto en torno al 40%, lo cual, si bien puede llegar a ser menor que la del año 2021, es todavía una muy buena rentabilidad. El beneficio por acción anualizado en el año 2021 fue muy superior a todos los años anteriores, de $3,56 por acción. En los últimos 3 trimestres, el mejor trimestre fue el cerrado al 31 de agosto con una rentabilidad de 1,16 y después se mantiene en 0,8 y 0,9 prácticamente en los últimos trimestres, suponiendo que se repita el último dato trimestral de 0,87 o que en su defecto, siendo un poco pesimistas, la rentabilidad será de 0,8. Podemos estimar que el beneficio por acción del año 2021-2022 va a cerrar en torno nuevamente a 3,5 o 3,6 dólares por acción, lo cual vuelve a ser un dato positivo. Viendo la capitalización de mercado de la empresa Nike, vemos como desde el año 2018 la tendencia es alcista, llegando a tener en el año 2021 un precio al 31 de mayo de 219 mil millones de dólares de capitalización, tocando un máximo junto con el precio de su acción a finales del año 2021 de 275 mil millones. Con la corrección de los últimos meses, la capitalización baja a 182 mil millones a medida que el precio de Nike se acerca a niveles del año 2020, ratio de PER que se está asemejando al que tenía en el año 2019 y que descomprimió bastante con respecto a los alcanzados en el año 2020 y 2018, que estuvieron en torno a 60 puntos. El cálculo V/EBITDA para los datos analizados desde el año 2018, vemos que el ajuste en el precio está significando también un ajuste en este ratio de valoración que baja de 40 para el año 2020 a casi 30 en el año 2021 y sin embargo todavía puede ajustar un poco más para asemejarse a niveles del año 2018 y el año 2019, y si bien el cálculo del PER como el de el V/EBITDA siguen indicando que todavía hay para ajustar un poco más, si se ajustara el ratio del PER solamente vía precio todavía habría un 18% de ajuste aproximadamente para llegar a niveles del año 2019 a un PER de 31, por lo que desde precios actuales, si la empresa ajustara su precio un 18%, nos llevaría a niveles de soportes marcados anteriormente en torno a los $90 por acción, lo cual desde mi punto de vista es bastante probable. Yo creo que toda esta zona es precio de acumulación. Si llegara el precio a moverse en esta zona, podría ser una buena zona de aguante o incluso de seguir comprando, siempre que los análisis de cada uno así lo indicaran. De la misma forma, si el precio se ajustara para llegar a un precio donde el cálculo V/EBITDA se asemejara al que tuvo en el año 2019 o 2018, también estaríamos hablando de una corrección en torno al 15 y al 18%, por lo que todo nos indica llegar a un precio por acción de $90. Si bien esto puede ocurrir o no, los ratios de valoración nos están diciendo eso, simplemente llevándolos a niveles mínimos alcanzados en los últimos 4 años analizados. Seguramente el PER del año 2008 y el V/EBITDA del año 2008 sea mucho más bajo, pero como no tengo esos datos no los puedo analizar. La relación entre la capitalización y los ingresos viene al alza en los últimos años. Esto también marca cierta sobrevalorización con respecto a ingresos totales. Nuevamente, si el ajuste de esta relación se hiciera solamente vía precio, de pasar a un valor de 4,93 a uno de 3,27 que tuvo en el año 2019, significaría una corrección en torno al 33%, lo cual desde precios actuales nos llevaría a precios prácticamente mínimos del año 2008-2019. Esto para mí es bastante improbable, pero nuevamente es lo que nos están diciendo algunos datos de valorización. La capitalización que tiene la empresa con respecto a los ingresos operativos, vemos que del año 2020 al año 2021 a precios prácticamente actuales la dispersión baja. Los ingresos netos dividido la cantidad de empleados nos da una fuerte suba para el año 2021 con respecto al año 2020. Año 2021 que cierra con una ganancia neta por empleado de $78.000 anuales, lo cual es una locura teniendo en cuenta los últimos datos a los cuales superó con creces a todos. Cabe aclarar que todas estas valoraciones del PER, cálculo V/EBITDA, lo estoy haciendo a un dato de precio por acción que tuvo al 31 de mayo del año 2021, por lo cual si actualizamos a precios actuales
109,5, la cosa cambia para muchos de estos ratios de valoración, ajustando aún más. El PER, por ejemplo, ya estaría a precios inclusive más bajos que el año 2019, lo mismo pasa con el V/EBITDA, estamos teniendo relaciones que tuvo en el año 2018, así que hay que estar muy atentos. En este sentido, estaría bueno poder ampliar el análisis para ver los PER y los ratios de valoración que fueron alcanzados en crisis, donde hubo pánico, como por ejemplo en el año 2000-2008, en el año 2000, pero sospecho y todo está indicando que esta zona de precio es precio de empezar a acumular el papel por lo menos. ¿Por qué digo esto? Nuevamente porque los ratios de PER, V/EBITDA y demás relaciones que podemos hacer entre precio e ingresos ajustaron bastante, están a niveles del año 2019-2018, años en los que también hubo subida de tasa de interés, por ejemplo. Además, como ya vimos, el ajuste que está teniendo el precio de la acción en términos porcentuales ya empieza a acercarse a promedios de las últimas grandes bajas que tuvo el papel en los últimos años desde el año 2000 en adelante. Siguiendo el análisis, vemos la evolución de los ingresos para la empresa, como desde el año 2018 al año 2021, punta a punta, hay una buena suba. En el año 2021 tuvo una facturación récord de 45.000 millones aproximadamente, un 19% mayor a la que tuvo en el año 2020, que fue de 37.000 millones. Si bien desde el 31 de agosto, en los últimos 3 trimestres, viene disminuyendo la facturación, y estimando que la facturación del último trimestre que falta para completar los datos anualizados del año 2021-2022 giren en torno a 10.000 millones, lo cual significaría otra baja con respecto al primer trimestre del año 2022. Estaría cerrando aún así una facturación anualizada en torno a 44.400 millones de dólares nuevamente, lo cual estaría en torno a niveles del año 2021, nivel que es bastante alto. Lo mismo pasa con el beneficio bruto, el cual aumentó más que proporcional a los ingresos, lo cual aumentó los márgenes brutos para el año 2021. Los ingresos operativos con respecto al año 2020 tuvieron un salto cuantioso de 150% al alza, obviamente por la baja terrible en los ingresos operativos que tuvo en el año 2020, del 43% con respecto al año 2019. Nuevamente hay cierta oscilación a la baja en los últimos 3 trimestres, estimando que se repita un dato bastante negativo de 1.400 millones de dólares. Podemos estimar que cerrará el año 2021-2022 con un ingreso operativo en torno a los 6.600 millones, lo cual significaría una leve baja con respecto al año 2021, pero seguiríamos estando por encima de años anteriores. Lo mismo pasa con los ingresos netos, una suba cuantiosa con respecto al año 2020, el cual fue muy malo. Cerró con unas ganancias netas de 5.727 millones, una dinámica en los últimos 3 trimestres bastante parecida a lo que nos indicaban los otros niveles de resultados. Y si en el último trimestre que falta para completar los datos anualizados tuviese un ingreso neto de 1.300 millones, aún así terminaría el año con un salto positivo con respecto al año 2021, lo cual desde mi punto de vista es bastante realizable, ya que tanto las ganancias como los márgenes se vienen manteniendo con respecto a los trimestres anteriores y se vienen manteniendo bastante estables. Yo creo que en caso de que la economía entre en recesión, como se tiene la expectativa, creo que los datos malos los empezaríamos a ver en la segunda mitad del año en adelante. Hay que tener en cuenta que una recesión como la que hubo en el año 2020 le pega bastante fuerte a este tipo de empresas. Lo podemos ver con lo que pasó en sus resultados del año 2020 con respecto al año 2019. Esto sucede ya que las personas, cuando ven reducido su nivel de poder adquisitivo, los primeros recortes que hacen son en este tipo de compras que se pueden considerar relativamente de lujo, sobre todo en algunos nichos que tiene Nike de venta de modelos exclusivos o de colección. Son sectores que pueden sufrir bastante. Para ir terminando el análisis, les incluyo algunos datos de mercado acerca de la empresa. En este caso tenemos el total de tiendas minoristas que tiene Nike a nivel mundial desde el año 2009 al año 2021, y vemos cómo hay una tendencia alcista, y desde el año 2018 donde se llega a un pico de cantidad de tiendas físicas de 1.182, tanto en el año 2019, 2020 y 2021 se entra en un cierto sendero bajista. Hay que ver si sigue esta tendencia. Yo desde mi punto de vista no tiene que ser malo este dato. Para entenderlo mejor les recomiendo que vayan a ver este video que sacó hace
2 meses el canal de Emprende Aprendiendo, explicando por qué Nike está cerrando las tiendas físicas y despidiendo empleados. Quiero hacerte una pregunta, ya que ahí explica mucho mejor a qué es lo que está apuntando la empresa Nike. El número de empleados, como ya dije, se viene reduciendo desde el año 2019. Los costos de publicidad y promoción desde el año 2014 al año 2019 entran en clara tendencia alcista, pero desde el año 2019 al año 2021 empieza a sufrir ciertos recortes. Nuevamente, esto no tiene por qué ser algo malo, ya que si vemos los ingresos de la empresa del año 2019 al año 2021 siguen en ascenso, aunque este recorte en su gasto de publicidad podríamos empezar a verlo reflejado más adelante en su estado financiero. Siguiendo con los ingresos de Nike a nivel mundial desde el año 2017 al año 2021 por región en millones de dólares estadounidenses, tenemos en color azul Norteamérica, Asia y Latinoamérica en color rojo, Europa y África en color azul y China en color gris. Vemos como los ingresos punta a punta tienen un aumento considerable, teniendo aumento en todas las regiones en las que opera Nike. La participación en los ingresos de Nike, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, vemos como, si bien la facturación dentro de Estados Unidos aumenta de punta a punta, la dependencia o la proporción, o mejor dicho, el peso relativo que tiene Estados Unidos sobre el total de facturación de Nike baja, y esto desde mi punto de vista es algo positivo nuevamente, ya que Nike empieza a depender cada vez menos de las ventas dentro de Estados Unidos. Acá tenemos la participación en los ingresos de Nike en todo el mundo dentro de lo que son sus áreas. Tenemos una fuerte dependencia de lo que es calzado, el cual representa un 66% del total de facturación de la empresa Nike, equipo solamente el 3% y lo que sería vestimenta o ropa 31%. Si estos datos los comparamos contra sus competidores más cercanos, como pueden ser tanto Adidas como Puma, vemos que estos están más repartidos en lo que son su dependencia del calzado, el cual en el caso de Adidas representa un 53%, un 41% ropa y un 6% accesorios y equipos, y más repartido aún tenemos el caso de Puma, donde el calzado representa un 46,5%, ropa 37% y accesorios asciende al 16,5%. Desde mi punto de vista es algo que puede detonar cierta debilidad en Nike, ya que un solo segmento representa más de la mitad de tu facturación total, por lo que si empezás a tener problemas en este segmento, toda tu facturación total se va a ver afectada de forma muy significativa. Cerrado acá el análisis, yo creo que la corrección que estamos viendo en Nike, como ya dije, es bastante significativa. Vuelvo a repetir que nos estamos acercando a niveles promedio de las últimas grandes bajas que tuvo el papel del año 2000 en adelante. Cálculos de valoración han ajustado bastante, entrando en valores mucho más razonables. Hay que estar muy atentos a lo que son los datos macroeconómicos, los cuales actúan como principales drivers para el mercado, que sigue siendo bajista, tanto en velas de largo plazo como en velas semanales y velas diarias. Seguimos en una tendencia bajista, hay que estar viendo las oportunidades que se presenten de ahora en más. El mercado ya podría estar descontando una recesión, pero bueno, eso es todo, sin nada más que decir. Te invito a que te suscribas al canal para ver más análisis de este estilo, que te unas al grupo de Telegram donde están disponibles todas las planillas de los análisis que voy subiendo al canal, y también donde podemos compartir información con demás inversores como vos, como yo. Me podés seguir en Instagram, voy a estar dejando todos los links en la descripción. Y ahora sí, un saludo y hasta la próxima.